las teorías como conjuntos denunciados, sino las prácticas, los paradigmas que tanto se estudian en filosófica, ¿no? Siguiendo a Popper y a Thomas Kuhn. ¿Cuál es tu paradigma? ¿A quién sigues al hacer filosofía? ¿A quién sigues al hacer ciencia? ¿Qué virtudes, qué habilidades has aprendido con él? ¿Verdad? Es ahora el tiempo en el que hay una epistemología de virtudes, una ética de virtudes, sobre todo con Bernard Williams y Philippa Foot. ¿Verdad? ¿Cómo no hablar más todavía de una educación en virtudes? Se habla mucho, por ejemplo, de educación en valores. Sería mejor acompañarlo de una educación en virtudes, porque en filosofía lo sabemos, el valor es abstracto, en cambio la virtud es concreta, práctica, y ayuda mucho más. Es más, realiza los valores. Eso es algo que nos ha faltado, que es como una asignatura pendiente que tenemos por aquí. Y también ha habido pues aplicaciones de la hermenéutica a la pedagogía. En especial se ha aplicado la de Jürgen Habermas y su maestro Appel, pero también un poco la de Hans-Georg Gadamer, un poco menos todavía la de Paul Ricoeur. Tienen más presencia. La hermenéutica crítica de Appel y Habermas, la de Gadamer, hay toda una escuela inglesa que la ha aplicado, y en menor medida todavía la de Paul Ricoeur, que también me parece muy, muy interesante. ¿Por qué, pues, hablo ahora de una hermenéutica analógica? Fíjense ustedes, la hermenéutica en la actualidad está distendida, dolorosamente, en dos direcciones. Lo que, tomando de la semiótica, de la semántica en especial, es decir, de la filosofía del lenguaje, yo he llamado una hermenéutica unívoca. Ustedes recuerdan que en semántica, en filosofía del lenguaje, hay tres modos de significar, desde Aristóteles hasta Quine, es decir, desde la antigüedad hasta la actualidad. El significado unívoco, el significado equívoco y el significado analógico. El significado unívoco es claro y distinto, riguroso, exacto, es más rígido. El significado equívoco es al revés, es oscuro y confuso, es la ambigüedad y a veces incluso el escepticismo, el relativismo absoluto, que ya lleva a la contradicción. En cambio, el significado analógico comparte algo de cada uno de los dos. Es como una síntesis dialéctica entre los otros polos y extremos. El significado analógico no pretende la exactitud del significado unívoco, pero tendencialmente se acerca a él, no pierde esa intencionalidad. Predomina en él la diversidad, la diferencia, pero tampoco se hunde en el significado equívoco que se nos lleva a lo que ya no se puede de ninguna manera reducir ni acotar. Por eso es importantísimo. Si la modernidad se ha acusado de unívoca, la posmodernidad en la actualidad está exagerando la equivocidad. Y curioso, en la historia se ha olvidado el significado analógico, la analogía. Por eso me parece a mí que tenemos que recuperarlo. Entonces, una hermenéutica analógica trata de evitar la polarización, les digo dolorosa, porque ha llevado a callejones sin salida. Y ya mucha gente se ha cansado, afortunadamente, de ese impasse, de la hermenéutica unívoca que pretende una interpretación única del texto. La interpretación. Esto, por ejemplo, se pretendió, porque ni siquiera se puede alcanzar, en una hermenéutica de tipo positivista. Muchos en la filosofía analítica lo entienden así, ¿no? Es decir, que tenemos una única interpretación del mundo, la mejor del momento, y todas las demás son falsas, ¿verdad? Eso es de un positivismo muy crudo, pero saben que encontramos pensadores así. En cambio, una hermenéutica equívoca, si para la anterior había una sola, una única interpretación como válida y todas las demás eran falsas, para una hermenéutica equívoca
y la vemos mucho en la posmodernidad, más bien todas las interpretaciones, prácticamente todas las interpretaciones son válidas, ¿no? Y allí sí, totalmente desfasado, es un relativismo completo, un relativismo excesivo, que me parece que también derrumba y deshace la interpretación. Interpreta lo que quieras. ¿Qué es interpretar? Lo que tú quieras. ¿Qué es el texto? Lo que tú quieras. ¿Qué es el significado? Lo que tú quieras. Eso se enseña, por desgracia, inclusive en nuestra facultad. Le quitan a uno el único placer que nos queda como profesores, que es el de reprobar. Sí, te pedí un trabajo sobre Octavio Paz y me estás trayendo uno sobre Neruda. Eran amigos. Es esta falta de peligroso, el relativismo absoluto en el que nos está hundiendo. No digo todos los filósofos posmodernos, pero sí una ala bastante importante de la posmodernidad. Por eso conviene ir centrando la filosofía de la educación de una manera más proporcional, más equilibrada, en esto que llamo yo una hermenéutica analógica, es decir, una educación analógica, una educación unívoca. Es impositiva, prepotente, monolítica. Apréndete lo que yo te diga. Además le da uno gusto, ¿verdad? Que en el examen usted dijo bellamente que tal cosa. Terrible, ¿no? Yo conocí a un de acá de la facultad, uno que estudiaba teatro. Desarrollan muchísimo la memoria, ¿no? Y no ni iba a clase, nos pedía los apuntes, se los aprendía en una noche y MD 10, porque los decía de memoria. ¿Y pero qué entendiste? Nada. Pero el profesor quedó contentísimo, claro, muy halagado, porque le decía lo que había dicho, lo que había dictado en la clase. Eso todavía se encuentra, menos, pero se encuentra todavía. Más se encuentra, y también es un peligro, esta educación equívoca, en la que no hay normas, no hay límites, no hay nada, ni siquiera en el aspecto racional. Es una práctica en la que se llega inclusive a la parte puramente emocional de la educación. Es lo que ahora en filosofía vemos, que me disgusta tanto. ¿Sí? Yo fui filósofo analítico y ahí era pura lógica, ¿eh? Tenías que demostrar para toda X, para qué sé yo, para P, entonces Q, entonces no sé qué, Y ahora dicen, yo siento. No, yo pienso, por lo menos di yo pienso. No, yo siento de tal cosa. En filosofía hay que poner un poquito más de frónesis, de prudencia. Entonces, así aplicada, la educación analógica conduce a la formación en virtudes. Esta va más allá de la formación en valores, pero no la elimina, sino que le da complemento y buen encauzamiento. Ya les digo, los teóricos de valores, principalmente Max Scheler, que fue el principal, claro, hubo otros de la escuela de Marburgo, de la escuela de Baden, estos neokantianos, pero Max Scheler, que fue el principal axiólogo de la teoría de los valores, se daba cuenta de que los valores son abstractos, únicamente se pueden captar mediante una intuición. Pero a ver, una polémica de intuiciones, a ver quién la gana. Yo intuyo que A, pues yo intuyo que no A. Pues yo intuyo que A, pues van a acabar peleando nada más, ¿no? Hay que poder argumentar, y eso nos lo da una educación, además de en valores, en virtudes. Nos da un encauzamiento, porque nos dice por dónde pueden realizarse en la práctica esos valores que se pretenden. Además, es una educación en el sentido, es decir, buscadora y dadora de sentido para actuar, para vivir la existencia humana. Fíjense cómo esto lo heredamos también de la propia semiótica. En la teoría del signo, por ejemplo, la más usual, la de Gottlob Frege, hay sentido y referencia en el signo. La referencia es algo concreto, fisicalista incluso, ¿verdad? Objetivo. Y en cambio el sentido es lo que captamos, lo que nos hace entender la expresión. Y somos bien referencialistas, cientificistas a morir, como positivistas del siglo XIX. Nos ponemos así, a puro enseñar referencialistamente esto y lo otro y lo otro.
Y el sentido se nos olvida. Por eso tenemos una educación poco significativa para el ser humano. Asimismo, esta concepción de la pedagogía guarda la proporción. Fíjense, la proporción es un sentido de los límites. Eso es la analogía. De hecho, analogía en griego significa lo que los latinos tradujeron como proporción. El analogos es el logos bien diferenciado, con límites. Si no nos vamos, se nos va el conocimiento. La analogía es la que le pone límites a la universidad, para que no pretenda ese significado, esa interpretación completamente clara y distinta, en una falsa lógica de la identidad. Pero también, sobre todo, le pone límites a la equivocidad, porque la equivocidad sin límites se nos va, y ya cuando acordamos nos devuelve. Es lo que ahora se juega mucho, con un relativismo a ultranza, extremo, excesivo. Hay un relativismo sano, que yo llamaría relativismo analógico. Hay un relativismo de sentido común. No se ve igual de aquí para allá que de allá para acá. Pero lo malo es cuando se incurre en un relativismo desproporcionado, un relativismo completo o excesivo. No absoluto. Yo no creo que nadie sostenga, es insostenible. Un relativismo absoluto es hasta autocontradictorio, ¿verdad? Porque si todo es relativo, también es relativo que todo es relativo. Y ya, la lógica no nos engaña, ahí es divertidísimo, ¿verdad? Como algunos se autorrefutan hasta sin darse cuenta. En cambio, en la analogía se ponen límites a la equivocidad. Es una noción de la proporción. Reúne los aspectos del ser humano más opuestos, que son la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Porque también esto se nos olvida mucho, la parte emocional, que es la principal en la interacción educativa, en el aula. Sobre todo cuando damos clases de filosofía, somos como espíritus puros o mónadas leibnizianas, sí, que flotan, que están por allí. Por eso el filósofo nada más te saluda hasta que te topas con él. Es espíritu puro, mentira. Tenemos que acudir también a atender a la afectividad, a la parte emocional de los seres humanos. Y eso lo promueve, lo permite una concepción analógica del conocimiento. Porque la analogía, como les decía, es una especie de dialéctica, junta los opuestos, sin confundirlos, con coherencia. Ese es el chiste que tiene, no es pura mezcla, así batidillo de cosas, ¿no? Es como el símbolo. El símbolo tiene una parte racional y una parte emocional. Es la simbolicidad que deseamos para la educación, y la conseguiremos gracias a una hermenéutica analógica, porque ella es la más apta para medirse con los símbolos. A esta propuesta la he llamado educación analógica, porque pretende colocarse entre los dos extremos viciosos de una educación unívoca, ocupada en repetir el esquema o modelo oficial del hombre, apto para seguir en el círculo de lo trillado y de llenar las exigencias del momento, y de una educación equívoca, pretendiendo formar en pura libertad y creatividad, cuando por su exageración solamente disuelve, atomiza y fragmenta a los educandos. Ustedes saben cómo la creatividad surge después de que hemos hecho mucho trabajo en algo. Por ejemplo, en filosofía. Yo tengo el orgullo de que aquí en la UNAM tenemos algunos de los mejores. El mejor especialista en Leibniz, el mejor especialista en Wittgenstein, no digo nombres, pero están aquí a un lado en filosóficas o en la facultad, ¿verdad? Y eso es hacer de veras tarea para poder después jugar y ser creativo, porque el que únicamente quiere creatividad sin formación se le nota, ¿sí? Se nota luego que desbarranca. Y como me decía un profesor, imagínense, norteñísimo, de Sonora, ¿sabe cómo les enseño a mis alumnos de letras? Que es la hermenéutica analógica en literatura. ¿Cómo, profesor? No agarre el monte.
Estupendo, les digo, estupendo. Eso ya es la equivocidad, ¿no? El perderse allí en el bosque. Y ya un poco aterrizando, para que quede un momentito para preguntas, ¿verdad? Vamos a aplicarlo pues ya a la educación. Como les decía, está ahora muy presente, al menos en lo más reciente de filosofía de la educación como formación en virtudes. No es de extrañar, pues también las virtudes han vuelto a la epistemología o filosofía de la ciencia, como ya les decía, como en el eminente filósofo analítico Ernest Sousa, de la Universidad de Brown, lo cual hace que ahora formar investigadores sea propiciar en ellos ciertas virtudes, como la virtud de la parsimonia en la observación, la virtud de la exacta experimentación y la más difícil, la virtud de la emisión de buenas hipótesis. Esa es la clave, ¿no? Hay gente que con muy poquitos datos